o brazaletes que los identificaban como judíos. Lo que usted ha visto tal vez en películas, tal vez ha visto La lista de Schindler, o también El violinista en el tejado, o alguno de esos películas en las cuales los marcaban, al igual que les hacían poner esos brazaletes que los identificaban como judíos. Eran maltratados peores que un perro, ¿verdad? Y hablando no de la situación de que de los animales en casa, sino aquellos que andan en la calle, y así los trataban a los judíos. Y dice, permítame tantito. Dice, los nazis exigían a los judíos usar insignias o brazaletes que los identificaba como judíos, y también que muchos hicieran trabajos forzados para el gobierno alemán. La vida cotidiana en los guetos fue administrada por el Consejo Judío, Judenräte, cuyos miembros eran nombrados por los nazis, y la policía judía, que fue forzada por los alemanes a mantener orden dentro del gueto y a facilitar las deportaciones a los campos de exterminio. Actividades ilegales, como contrabandear comida o armas, hacerse miembro de un movimiento juvenil o asistir a eventos culturales, ocurrían frecuentemente si la población de los consejos judíos, aunque en muchos casos el consejo judío sí patrocinaba actividades culturales. En algunos guetos, miembros de la resistencia judía organizaron insurrecciones armadas. Las más grandes fue la sublevación del gueto de Varsovia en 1943. También hubo rebeliones violentas en Vilna, Białystok y Setochowa, y varios otros guetos más pequeños. En agosto del 44, los nazis completaron la destrucción de Lodz, el último gueto importante. En Hungría, la creación de los guetos no empezó hasta la primavera en 1944, después de la invasión y ocupación alemana del país. En menos de 3 meses, la policía húngara, en coordinación con los alemanes, deportó casi 440,000 judíos de los guetos húngaros. La mayoría fueron mandados a Auschwitz-Birkenau, y es el más conocido. En Budapest, los judíos fueron confinados a casas marcadas, llamadas Casas de las Estrellas de David. En noviembre, después de un golpe patrocinado por los alemanes, el partido fascista húngaro estableció formalmente un gueto en Budapest. Alrededor de 63,000 judíos fueron confinados en un área de 0.1 milla cuadrada. Imagínense, dice 0.1 milla cuadrada. Los 25,000 judíos con pasaporte protectivo emitido por países neutrales fueron puestos en un gueto internacional. En otra sección de la ciudad, en enero del 45, las fuerzas soviéticas liberaron Budapest y los judíos húngaros que estaban en los guetos. Imagínense. Ahora la situación, hermano, es que hay diferente, por eso le estoy explicando. Acerca de los guetos, era una parte, la cuestión es que en este lugar se tenía un poco más de libertad, y obviamente pues si lo querían eliminar a esta gente, lo que hacían es que los mandaban a los campos de exterminio. Habían los campos de concentración. En estos campos de concentración era donde se llevaban para trabajo forzado a la gente, y pues bueno, obviamente al judío. Y dice así: los campos nazis de exterminio cumplieron la función exclusiva del asesinato en masa, a diferencia de los campos de concentración que servían primeramente como centros de detención y trabajo. Los campos de exterminio era casi exclusivamente la fábrica de la muerte. Más de 3 millones de judíos fueron asesinados en los campos de exterminios con gas y fusilamiento. El primer campo de exterminio fue Chelmno, que abrió en el Wachterhau, la parte de la Polonia anexada a Alemania, en diciembre de 1941. Más que todo judío, pero también gitanos, fueron gaseados en camiones
En el 42, en el gobierno general, un territorio en el interior de Polonia ocupada, los nazis abrieron Belzec, Sobibor y Treblinka como parte de la operación Reinhardt para asesinar sistemáticamente a los judíos de Polonia. Para octubre del 43, más de 1.7 millones de judíos habían sido gaseados con monóxido de carbono en cámaras de gas. En los campos de la operación Reinhardt hubo solo alrededor de 120 sobrevivientes. Casi todos los deportados que llegaban en los campos eran mandados inmediatamente a la cámara de gas, con la excepción de algunos elegidos para trabajar en equipos especiales llamado Sonderkommandos. El campo de exterminio más grande era Auschwitz-Birkenau, en Polonia, que para la primavera de 1943 operaba 4 cámaras de gas, usando ácido prúsico a ciclón B. Al culminar la deportación, hasta 8.000 judíos eran gaseados cada día. Escuche bien esto. Casi 8.000 judíos eran gaseados cada día en Auschwitz-Birkenau. Para noviembre del 44, más de 1 millón de judíos y decenas de miles de Roma, polacos y prisioneros de guerra soviéticos habían sido gaseados ahí. Otro campo en Polonia, Majdanek, inicialmente un campo de prisioneros de guerra y luego un campo de concentración, era también un sitio de exterminio masivo. Alrededor de 170.000 prisioneros murieron en Majdanek. Virtualmente todos eran judíos, soldados y civiles soviéticos y civiles polacos. Dice las cifras aproximadas de las personas muertas por gas y otros medios, fusilamiento, ahorcamiento, palizas, no son determinados en base a la documentación disponible. Los últimos 18.000 prisioneros judíos del campo fueron fusilados en fosos del 3 de noviembre del 43 en la operación Festividad de la Cosecha, Acción Ernestfest, mientras parlantes poderosos transmitían música a fuerte volumen. Las SS, considerando los campos de exterminio un secreto de Estado, para obliterar todo rastro de las cámaras de gas, equipos especiales de prisioneros, Sonderkommandos, fueron forzados a retirar los cadáveres de las cámaras de gases y cremarlos. Algunos de los campos fueron transformados en parques, otros fueron camuflajeados. Imagínense, hermano, es una situación la situación de estos lugares, de estos campos, hermanos. Entonces vamos teniendo este repaso que son diferentes: un campo de exterminio, un campo de concentración y un campo de lo que se le llaman los guetos. Aunque el destino era lo mismo, pues era matarlos, tanto en guetos, campos de exterminio, campos de concentración, eran muertos la gente a diario, pero más en los campos de exterminio, porque cuando llegaban a ese lugar, para eso los llevaban, para exterminarlos, para matarlos. Su fin era eso, la muerte. Era algo triste, era algo que realmente conmovía el corazón, pero hermanos, vamos entendiendo la historia, vamos entendiendo acerca de esta situación que se está llevando a cabo. Y bueno, vamos a los campos de concentración. Dice así: los alemanes crearon una serie de instalaciones de detención para encarcelar y eliminar a los enemigos del Estado. La mayoría de los prisioneros en los primeros campos de concentración eran comunistas alemanes, socialistas, socialdemócratas, romanos, esto es gitanos, testigos de Jehová, homosexuales, clérigos cristianos y personas acusadas de comportamiento asocial o anormal. Después de la anexión de Austria en marzo del 38, los nazis arrestaron judíos alemanes y austriacos y los encarcelaron en los campos de
Dachau, Buchenwald y Sachsenhausen en Alemania. Después de los pogroms de Kristallnacht en noviembre de 38, esto quiere decir pogroms de la noche de los cristales rotos. Los nazis llevaron a cabo arrestos masivos de hombres judíos y los encarcelaron en campos por periodos breves. Equipos especiales de las SS, llamados Unidas de las Calaveras, Totenkopf-Bechwande, vigilaba los campos y competían unos contra otros en crueldad. Escuche bien eso. Durante la Segunda Guerra Mundial, médicos nazis hacían experimentos sobre los prisioneros de algunos campos. Bajo el impacto de la guerra, el sistema de los campos nazis creció rápidamente. Después de la invasión alemana de Polonia en septiembre del 39, los nazis abrieron campos de trabajos forzados donde miles de prisioneros murieron de agotamiento y hambre. Después de la invasión alemana de la Unión Soviética en junio del 41, los nazis aumentaron el número de campos de prisioneros de guerras. Algunos de los campos fueron construidos dentro de campos de concentración ya existentes, como en Auschwitz, en Polonia ocupada. El campo de Lublin, luego conocido como Majdanek, fue creado en el otoño del 41 como un campo de prisioneros de guerra y fue convertido en campo de concentración en el 43. Miles de prisioneros de guerra soviética fueron fusilados o gaseados ahí. Para facilitar la solución final, que significa el genocidio de los judíos, los nazis abrieron campos de exterminio en Polonia. Chelmo, el primer campo de exterminio, abrió en diciembre del 41. Ahí los judíos y romas o los gitanos fueron gaseados en camiones. En el 42 los nazis abrieron Belzec, Sobibor y Treblinka para asesinar sistemáticamente a los judíos del gobierno general. Y pues bueno, hermanos, aquí se nos da y se nos relata acerca de los trabajos forzados en los campos. En este caso, hermano, hay tres lugares que son, uno, habla acerca de los campos de concentración, dos, acerca de los campos de exterminio, y tres, los guetos. En los tres, lo único que querían los nazis era que muriera gente. En los tres era que estuvieran exterminados los judíos y también las demás personas, pero más allá de esas personas que sufrieron, eran contra los judíos el rencor y el odio. Ahora, una de las situaciones que se nos describe es que los alemanes tenían nexos con el catolicismo, aunque muchos no lo quieren ver de esa manera, pero es la realidad. Y la idea de que hay alguien que mató a Jesús, y estos fueron los judíos. Ahora bien, la historia se nos relata que Hitler no nada más era por la cuestión de que los judíos mataron a Cristo, ¿no? Sino la situación es por esa persona que supuestamente, dando en Francia, este judío mató a un alemán y entonces se desató la revuelta y entonces mandaban esas historias ficticias y esas anécdotas falsas a Alemania para que se levantaran ese odio y ese rencor en contra de lo que eran los judíos. Eso es una situación, hermano, que uno se queda pensando, ¿será cierto? ¿Será verdad? Pues bueno, en lo que uno piensa, pues la matanza empezó. Y es algo interesante, hermano, que lo podemos ver acerca de cómo empieza la Shoah o lo que sería el Holocausto. Para el judío se le llama Shoah, que es Shoah, ¿verdad? Y pues bueno, para nosotros es el Holocausto. Y vamos a ver acerca de la Kristallnacht, que es la noche de los cristales rotos. Ahora una cuestión, hermano, no vamos a le voy a decir este documento, pero hermano, usted piensa de una manera que esta gente lo que quería y lo que realizaba
era con su pensamiento inicuo. Y dice así: